compañeros, todos y todas, a la Junta Directiva Central de ADIDA, a cada uno de ustedes, al presidente de la CUT, compañero Fabio, reciban del Comité Ejecutivo de FECODE un cordial y fraterno saludo. Estos son momentos especiales donde se aglutina. Presidente, discúlpenos. Robert, media hora, por favor. Gracias. Bien pueda. Donde se aglutinan delegados y delegadas de diferentes regiones, municipios, para deliberar lo que significa la apuesta que tenemos cada uno de nosotros y nosotras para construir los cimientos válidos para enrumbar la lucha en defensa de la educación pública, de nuestros derechos y desde luego al lado de líderes importantes a nivel nacional, porque no basta ser el docente de aula, sino ser el docente comprometido en las grandes transformaciones sociales que se requieren. Por ello, para FECODE, esta Asamblea General es muy importante y máxime de este departamento de Antioquia, que ha dado grandes esfuerzos y grandes líderes que le han apostado a la transformación del país para bien de todas y todos. Por ello consideramos muy importante, y hoy que nos debatimos en una situación que decimos de esperanza, a veces de dificultades, pero son los retos de una sociedad organizada la que tiene que asumir estos grandes devenires. Y por ello, hoy esta asamblea que se enmarca en este contexto nacional e internacional, que no es fácil, pero hoy estamos asumiendo el trabajo que nos corresponde. Desde FECODE les tenemos que expresar a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, que estamos desarrollando grandes acciones para resolver la problemática que nos afecta. Situaciones como la violencia, situaciones que tienen que ver con la participación en los grandes procesos de transformación social. Son retos importantes, compañeras y compañeros, que tenemos. Por ello, en el día de hoy que estamos desarrollando esta asamblea, también estamos a nivel nacional desarrollando los pliegos y buscando los consensos con sectores hermanos que nos parecemos en la parte educativa, pero también en la parte nacional, como son el pliego estatal, donde allí está FECODE y estamos representados por nuestra Central Unitaria de Trabajadores, asumiendo el compromiso de buscar las mejores alternativas en estos pliegos de solicitudes que aspiramos, compañeras y compañeros, que broten todos los aspectos que de alguna manera hemos encarnado en estos grandes pliegos, tanto el pliego estatal, nacional, como los pliegos sectoriales, donde la educación juega un papel importante con relación en lo que tiene que ver con la responsabilidad, como lo hemos venido planteando, las políticas públicas educativas, importante, el movimiento pedagógico, los elementos de los docentes. Tenemos que buscar la unificación de estos grandes procesos de los docentes, que incluso la contrarreforma educativa nos lo aplicó y nos dividió, y hoy tenemos la gran oportunidad de trabajar lo que hemos dicho, un estatuto que nos unifique en la defensa del ejercicio de nuestra profesión. Pero también es importante trabajar toda la parte que tiene que ver con las prestaciones económicas y sociales. Necesitamos fortalecer nuestro régimen, la ley 91 del 89, pero también importante trabajar por el bienestar de cada uno de nosotros en estos grandes procesos. Y desde luego
la defensa de nuestros grandes derechos que hemos venido planteando para que se reivindique el ejercicio de la lucha sindical. Por eso es importante la articulación de la lucha sindical con la lucha social y política que hemos venido enfrentando. Con relación al informe de FECODE, y en este caso en nombre del presidente de FECODE, yo les voy a dejar todo el informe por escrito. Importante que lo logremos desarrollar porque necesitamos la comprensión de los momentos que requerimos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, los mensajes muy positivos que he recibido en medio de esta situación difícil que me ha tocado estar con relación a la salud. Puedo expresarle a ustedes, compañeras y compañeros, que estamos, como hice, casi que en el 100% recuperado y asumiendo las tareas que me corresponden como presidente de esta organización. También a nivel internacional es importante, compañeras y compañeros, porque en el Congreso de Buenos Aires ahí tuve la oportunidad de representarlos y ahí fui elegido a la Internacional de la Educación que aglutina 170 países y yo creo que hemos dicho con gran orgullo cuando uno representa a organizaciones como esta, como FECODE, el movimiento sindical y que hemos tenido una gran historia en este trasegar. Por eso, cada vez que hemos tenido la oportunidad de representarlos a nivel internacional, en la sede de la Internacional de la Educación como es Bruselas, ahí estamos reflejando el trabajo, la formación y la disciplina que requerimos para que podamos continuar los lazos de amistad con el movimiento sindical mundial y por ello FECODE ha representado con dignidad esa gran posición. De tal manera que hoy podemos decir que no simplemente se escucha la voz en Colombia, sino a nivel internacional, desarrollando estas grandes luchas. Les tenemos también que decir a cada uno de ustedes que los momentos son difíciles, pero también de oportunidades. Hoy, compañeras y compañeros, podemos expresar en este contexto que estamos enfrentando toda una problemática. Al igual que ustedes, FECODE ha sido estigmatizada. Por ello, necesitamos fortalecernos en medio de las diferencias. Y en esta coyuntura hemos dicho, necesitamos que en medio de estas dificultades, las políticas del cambio que ha liderado este gobierno en los aspectos fundamentales como son la lucha social, las reformas que tenemos que impulsar. Hoy la extrema derecha en Colombia ha orquestado un plan maquiavélico contra FECODE, las organizaciones sociales, sindicales, pero también contra este gobierno. El hundimiento de la reforma laboral es parte de esa estrategia de hundir y no permitir que se hagan las transformaciones por la vía que hemos escogido, lo que son las reformas sociales. De igual suerte está sufriendo el ataque de la reforma a la salud. Tenemos enormes dificultades, desde luego en el caso nuestro, que necesitamos resolver, que necesitamos que nuestro fondo del magisterio, la FIDO previsora y el gobierno asuman el papel que corresponde. Cuando se planteó la reforma y el nuevo modelo de salud, desde luego aspirábamos de que debía ser un gran ejemplo. Hoy tenemos dificultades, pero eso no significa que hemos fracasado. Seguimos defendiendo el acuerdo 003 en el sentido de lograr que efectivamente ese modelo sea un modelo ejemplar y que podamos resolver
ya vamos a completar el 1 de mayo un año de este funcionamiento, y lo que necesitamos es cómo logramos reivindicar estos aspectos importantes. Somos defensores porque creemos que hoy el modelo como está concebido no es el que ha fracasado. Hoy lo que requerimos es que todos, incluyéndonos nosotros y nosotras, podamos hacer de que se cumpla a cabalidad, porque consideramos tiene los elementos esenciales para asumir este proceso. Pero en la parte general de Colombia, la salud, ustedes saben todos los obstáculos que se han generado para que se apruebe una reforma a la salud para todas y todos en condiciones dignas. Ese tiene que continuar siendo un esfuerzo. La reforma pensional, como se ha planteado, tiene avances importantes, pero toda la serie de demandas en la Corte Constitucional coloca en vilo la posibilidad de desarrollo de esa reforma pensional. Estamos entonces en este proceso de defensa. Por ello, hemos participado en las grandes movilizaciones que se han venido realizando en defensa de las reformas sociales, económicas y culturales del país, del gobierno del compañero Gustavo Petro. Estamos comprometidos con todos estos grandes esfuerzos y desde luego, desde ya le decimos a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, de que vamos a participar de la consulta popular en defensa de las reformas sociales del gobierno del cambio. Desde ya estamos orientando, y así tomó la decisión el Comité Ejecutivo de FECODE, de constituir los equipos de campaña allá en los barrios, en las zonas apartadas, los maestros y maestras allá alrededor del contexto de la escuela, la cual hemos dicho, la Escuela Territorio de Paz. Estamos comprometidos y comprometidas a trabajar en forma organizada esta consulta popular en defensa de las políticas que el gobierno viene liderando. Necesitamos una reforma agraria integral, necesitamos continuar con los procesos de paz. Esos son escenarios importantes, pero no podrán, desde luego, desarrollarse todas estas acciones si no nos comprometemos en que hay que luchar por cambiar y generar las condiciones de una patria nueva, y para ello requerimos este gran esfuerzo. Les tenemos que decir, en medio de las dificultades, que estamos comprometidos en avanzar, porque aquí lo que la estrategia de la derecha en los medios de comunicación es decir, de que aquí no hay posibilidad de continuar con el cambio. Y claro, todo lo que saca del gobierno aparece todas las acciones estas que todos conocemos. Los grandes medios de comunicación que cumplen el papel de neoliberales, de la extrema derecha, y de simplemente sofocar aquí las posibilidades de generar los cambios. Hoy, de algo estamos seguros, la inmensa mayoría de los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, a nivel nacional, diferentes sectores sociales, tenemos un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? En que gobiernos progresistas como este no pueden terminar en el 2026. Desde ya estamos diciendo, gran proceso de unidad que estamos trabajando, porque necesitamos que estas políticas tengan desarrollo concreto en unas situaciones que le sirvan al pueblo. Y estamos diciendo, y ese es el compromiso, desde ya lo estamos orientando, que vamos a trabajar todos los procesos de unidad, porque el gobierno progresista, con las reformas sociales al frente, compañeras y compañeros, tiene que continuar después del 2026. Y esta asamblea y estos delegados
además de los grandes esfuerzos que se hagan, tenemos entonces que articular lo que hemos dicho de la política. Y la política, compañeras y compañeros, tiene que consagrarse en algo que hemos construido. ¿Y sabe cuál es esa gran política que hemos construido en el sindicalismo? Es lo que se denomina la articulación de la lucha sindical con la lucha social y política. ¿Y eso qué significa? Los compromisos que tenemos que tener, porque nosotros hacemos parte del pueblo. La escuela y el conocimiento son partes importantes y el desarrollo de la pedagogía. Vamos a trabajar en ese sentido. Y lo que hemos dicho es que tenemos que construir, como lo hemos venido haciendo, de un sindicalismo de liderazgo social y político. Por eso, cada uno de nosotros, nosotras, en el accionar estamos comprometidos con ese gran legado. Nos ha generado muchas situaciones de enormes dificultades. Yo vengo de un departamento, el departamento de Córdoba, que no ha sido fácil, la situación difícil de violencia. En la década del 80, más de 136 maestros asesinados en la resistencia. Todos ustedes saben que yo vengo de un proceso de paz, la cual no me arrepiento en esta lucha. Nos ha causado muchas situaciones difíciles, pero de algo sí estamos convencidos y convencidas es que necesitamos continuar en la lucha. Y esa continuación en la lucha tiene que llevarnos, compañeras y compañeros, a lograr esos grandes propósitos por los cuales incluso muchos compañeros y camaradas han ofrendado la vida. De ahí el 9 de abril, donde hicimos la conmemoración recordando a nuestros compañeras y compañeros. Aquí en el departamento de Antioquia, muchos compañeras y compañeros que han trasegado por esta lucha, que le han arrebatado la vida y el porvenir de la familia, pero sus ideas han seguido en cada uno de ustedes, trasegando por estos caminos del cambio. Nada es fácil, compañeras y compañeros. Nada es fácil lograr los cambios que requiere nuestra sociedad y el papel del gran pedagogo. Porque no simplemente es el pedagogo de las cuatro paredes de un aula, sino lo que llamamos construir una sociedad del conocimiento, el saber, donde cada uno de nosotros y nosotras tenemos que trabajar allá, en la escuelita más apartada. Pero ese gran legado tenemos entonces que continuarlo. No era fácil incluso después de 200 años generar un gobierno y lograr todos los grandes propósitos. Pero por lo menos se ha iniciado. Y tenemos el compromiso de continuarlo. De ahí los esfuerzos que estamos haciendo en cada rincón del país. El mensaje que necesitamos tener, convencidos y convencidas de que el papel del gran pedagogo es el papel de la transformación. Allá en las escuelitas apartadas, allí hay un pensamiento crítico del maestro, la maestra, que está convencida de que está sembrando patria allí, con la comunidad. Hay que trabajar de la mano con la comunidad. Y ese trabajo tiene entonces que llevarnos a desarrollar estos grandes esfuerzos. Hay algo importante que le queremos expresar a ustedes. Hemos
hemos logrado con muchos sectores. La reforma constitucional al sistema general de participación. Esto, compañeras y compañeros, no ha sido fácil. Ustedes recuerdan el acto legislativo 01 de 2001, con el gobierno de Pastrana, la oligarquía y con toda la orientación del Fondo Monetario Internacional de la Banca Mundial, quienes dijeron que con la reforma que se logró en la Ley 60 del 93, se le había arrebatado entonces la posibilidad que pagaran la deuda externa, que manejara la politiquería los recursos que lograron arrancarle a la educación, la salud, saneamiento básico y agua potable. No desfallecimos, compañeras y compañeros, en esta lucha. Con esa contrarreforma crearon el 1278. Pero no nos rendimos, logramos trabajar para mejorar. Ahora incluso con relación a los ascensos, más de 80.000 docentes de 1278, porque logramos eliminar algo, ¿sabes qué, compañeras y compañeros? La campana de Gauss, porque todo estaba ajustado al presupuesto. Y los mismos maestros que iban a salir con el uno y el otro eran lo mismo ajustado al recurso. Logramos eliminar eso y está dando unas buenas posibilidades. Pero claro está, esa no puede ser la estrategia de FECODE y ustedes. Hay que eliminar esa situación oprobiosa como es la evaluación de desempeño, pero también la evaluación de competencias que se hace para ascender. En FECODE estamos planteando, y así está en el proyecto, de que solo requerimos títulos y tiempo de servicio y la producción académica pedagógica para ascender y no esos oprobiosos daños que generan inestabilidad como la evaluación de desempeño y desde luego la evaluación de competencia. No más. En el marco de lo que estamos planteando en el pliego de FECODE es que logremos la gran unidad y tengamos un solo estatuto que reivindique nuestra profesión docente. En eso estamos comprometidos, compañeras y compañeros. Y claro está, se requieren recursos suficientes. Y después de 23 años, compañeras y compañeros, cuando se instauró el acto legislativo 01 de 2001, ¿sabes cuántos recursos se ha dejado de percibir para educación, salud, saneamiento básico, agua potable? Más de 570 billones de pesos. Eso explica por qué durante este tiempo muchas escuelas y colegios se han venido cayendo a pedazos. Le tenemos que decir a la comunidad educativa que estamos comprometidos luego de la conquista que hicimos de la reforma constitucional y ahora viene la ley que reglamenta ese acto legislativo como es la reforma, la ley orgánica, basado en estos principios sociales. Muchos en las regiones, gobernadores, alcaldes están pensando es que los recursos van a ser para la politiquería y la corrupción. No, vamos a trabajar y está el punto clave de la ley orgánica y estamos trabajando en ese sentido para que en julio de este año, tal como está planteado lo del proyecto, logremos rescatar elementos importantes. ¿Sabes cuándo se aplicó esa contrarreforma? ¿Sabe cuánto en ese momento, en el 2001, se percibían el 58.5% de los ingresos corrientes de la nación? Después de estos 23 años, ¿sabes cuánto es? Y quedó reducido al 23%, compañeras.
Y entonces, claro está, uno pregunta, oye, los recursos que teníamos antes, ¿para dónde cogieron? Cogieron para la politiquería. Se los robaron. Y hoy tenemos este compromiso de esa recuperación y vamos a trabajar en ese sentido porque necesitamos una ley orgánica que restablezca los recursos necesarios para tener una educación de calidad, una educación científica, que desarrollemos el mundo del conocimiento. Y claro está algo importante, logramos que lo que es la parte del preescolar, que simplemente estaba enunciado en la Constitución del 91, hoy, y le tenemos que decir al país, es un derecho fundamental y lo logramos, y ahí el preescolar de 3 grados será una realidad en Colombia, compañeras y compañeros, gracias al esfuerzo de ustedes y de FRECODE y de la comunidad educativa. ¡Viva! 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 Y otra de las situaciones también que necesitamos concretar. Sucede que conquistamos la ley 91 del 89, pero en algunas partes no ha tenido desarrollo la parte social y prestacional. Sucede que esa ley es una ley que se autorregula y por eso la defendemos. Y cuando hablamos que se autorregula es que se piden actos administrativos en el FOMAN, en el Consejo Directivo, para que se aplique y se vaya profundizando en lo que significa tener nuestras prestaciones en formas oportunas. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se pagan las pensiones a tiempo? Sucede que cuando nace la ley 91 del 89, indiscutiblemente los gobiernos de ese momento decían, bueno, es que necesitamos que la previsora no asuma riesgo, que es la que maneja nuestros recursos. No, compañeras y compañeros, si ustedes ven, en el caso de Colpensiones pagan a más tardar las pensiones a los 4 meses. Bueno, le tenemos que decir que en el pliego que hoy presentamos, lo que vamos a lograr es un acuerdo interno, así como existe el acuerdo 03 de salud. Eso mismo aspiramos a que se concrete a través de un acuerdo y se digan las pensiones a más tardar se tienen que cancelar 4 meses de solicitar. Otro elemento importante, la cesantía, y la pregunta es ¿por qué no se pagan? Si la única condición es que tenga plata en la cuenta cada maestro o maestra. Vamos a elaborar un acuerdo y con el gobierno del cambio, los 2 de FRECODE y los 3 ministros, vamos a votar entonces que se paguen las cesantías, dependiendo incluso del recurso que usted tenga en la cuenta. Y no más de 3 años, de 1 año. Necesitamos eso porque la cesantía es un patrimonio familiar y como tal debe servir para mejorar las condiciones de los maestros y su familia. Otro elemento importante que quiero resaltar es lo relacionado al pago de los intereses a la cesantía para los docentes de cesantías anualizadas. Sucede que cuando inició hay un acuerdo que dice que se pague en los primeros 3 meses, o sea, en marzo. Vamos a elaborar y hacer aprobar un acuerdo en el FOMAN que se pague, como ya hay varias sentencias, en los primeros 15 días de enero. Aquí no puede ser que incluso hoy todavía tenemos dificultades de docentes, compañeras y compañeros, que no les han pagado los intereses a la cesantía. Entonces necesitamos que se pague en forma oportuna. Pero también en el caso de la seguridad y salud en el trabajo. Es un derecho.
La seguridad y salud del trabajo se derivan de unos convenios de la OIT. Estamos pendientes incluso del Congreso de la OIT porque desde esas instancias se van definiendo derechos. ¿Y qué estamos diciendo? Que existe la ley 1562 del 2012. Y en ese momento que se aprobó esa ley, el gobierno de Uribe dijo, los maestros no requieren entonces ese derecho de la seguridad y salud en el trabajo, problemas de salud mental, toda la situación que tenemos. Y entonces metieron un artículo 21 en esa ley para que entonces con recursos del FOMAN se financiara. No, el FOMAN es nuestro fondo de prestaciones, no es nuestro patrón. Y ya le notificamos a este gobierno que necesitamos, compañeras y compañeros, de que esa ley cobije en su totalidad, que puede significar un recurso de más de 1.800.000 millones de pesos, lo que son todas las situaciones en las escuelas y colegios que hemos venido planteando, que necesitamos los papás, que necesitamos resolver ese problema, y para ello se requieren los recursos necesarios que debe aportar el patrón, en este caso el gobierno nacional, que es el que corresponde con esta parte. Vamos entonces, compañeras y compañeros, a hacer todo este gran esfuerzo de tipo prestacional. Y cuando hablamos de derecho, estamos hablando precisamente para que se atienda esto. Cuando hablamos de derecho, estamos diciendo el camino directo para acceder a los beneficios. Eso es lo que significa derecho. Y cuando estamos hablando de derecho en términos de la sociedad, estamos hablando de una sociedad de derechos que consagre todos los elementos que se requieran para mejorar las condiciones. Estaremos entonces, compañeras y compañeros, en estos pliegos trabajando estos derechos fundamentales. Ya ustedes conocen el pliego, hay que hacerle seguimiento. Estamos en este proceso con sectores hermanos, buscando incluso la posibilidad de unificar elementos del pliego para todas y todos. Ese es el esfuerzo, compañeras y compañeros, el esfuerzo de ustedes expresados en la vida, expresados en FECODE, expresados en la CUT, porque hoy no seremos inferiores a este reto. Y como siempre hemos dicho, compañeras y compañeras, compatriotas, la lucha continúa, la unidad de la lucha los hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Domingo Ayala, presidente de la Federación Colombiana. Bueno, un saludo fraternal a todos los compañeros y compañeras. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marta Rocío Alfonso, soy afiliada a IDA, fui en la junta directiva, que hay nuevos delegados, por ahí veo caras nuevas. Y voy a dar un informe rápido de dos aspectos. El primero es seguimientos de acuerdos. No los voy a poner allá porque pues es un acta que reposa en el ministerio, pero a la cual me quiero referir. Hay 51 acuerdos que nosotros pactamos en el 2023 y a los cuales cuando fuimos a hacer el pliego dijimos: lo que está acordado no lo vamos a llevar al nuevo pliego, así lo pidan los sindicatos que se quieren unificar en este pliego. El primero, reforma al Sistema General de Participaciones. Se logra el Acuerdo 03 de 2024 que aumenta en una perspectiva del 2027 en adelante los recursos hasta un 39.5%, y eso nos pone en mejor condición a lo que estamos hoy. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que esa reforma tiene que hacer una ley orgánica, como la ley 715, la que reemplazará la 715. Y hoy hay un debate porque hay sectores que quieren quitar la fuerza que tiene, o sectores políticos que quieren quitar la fuerza que tiene lo sectorial.
¿Por qué? De cada 100 pesos que llegan al SDP, 56.1% van para educación. Y hay quienes dicen, baje la educación para que llevemos eso a los diferentes sectores o descentralicemos, incluyendo algunos que dicen que desaparezca el Ministerio de Educación, que quede una secretaría al estilo Milei y que eso lo manejen las entidades territoriales. Nosotros encontramos de todas las posiciones. Hoy se está trabajando la ley orgánica y necesitamos toda la fuerza de las organizaciones afiliadas a FECODE para que realmente se mire y se dé una salida frente a eso. Entonces estamos atrás. El otro debate fue de los que estoy hablando de los acuerdos cumplidos. Se hace la reforma, pero estamos en ley orgánica. La modificación al 1850, tenemos el 0277, pero qué resistencia. Conclusión de todo el debate, se tiene que implementar la modificación que hay hoy para la jornada, que básicamente es reconocer el descanso dentro del tiempo escolar y de respetar el tiempo de permanencia 6 horas de los docentes. Tenemos algunas situaciones que derivan de las jornadas únicas en lo rural, pero debe cumplirse ese punto y nosotros decíamos en la reunión de seguimiento con la viceministra de Educación, lo que demostró esto es la recarga que hay sobre los maestros y cómo se estaba incluso violentando la norma. Bonificación pedagógica. Se cumplió, este año es 29%, el año entrante del 35%, el decreto engloba todo. Por ahí algunas entidades deben retroactivo. Reconocimiento de horas extras de los docentes orientadores, quedó en el decreto. Propuesta los recursos de la gratuidad aumentaron. Como ustedes se dieron cuenta, es la primera vez en muchos años que en 2 años consecutivos los recursos de gratuidad aumentan y eso es un logro que lo hizo este gobierno, porque fue una pelea muy dura frente a la regla fiscal. Hay otras discusiones, nosotros hemos tenido un debate, aquí tuvieron un encuentro de los educadores, porque hoy todos los educadores indígenas están con la CONCEPI y la CONCEPI no está escuchando a los sindicatos y nosotros estamos exigiendo que nuestros afiliados tienen derecho a ser representados. Salió la circular de zonas de difícil acceso, pero ¿qué salió? Ojo con eso, porque este es punto de pliego. Salió que es obligatorio citar al sindicato mayoritario a las mesas técnicas para que se aplique el decreto de zonas de difícil acceso. Para este pliego nosotros estamos pidiendo una modificación frente a difícil acceso y a zonas de conflicto urbanas o rurales para que se modifique el decreto 521. El otro punto que se sacó fue lo del clima laboral. Y ojo, ustedes ayer trabajaron en las comisiones una resolución sobre salud mental. Cojan la circular 11, compañeros. Es la ruta obligatoria de salud mental. Y ahorita que está el compañero Cristian Rey aquí, él les va a explicar en qué va lo de salud y seguridad en el trabajo, donde esa ruta de salud mental es vital. Entonces, esa circular, exíjanla, compañero, en las instituciones y en las secretarías de educación. Tiene que haber rutas de salud mental. Hay una situación que nosotros no podemos minimizar y es la salud mental de los docentes. El otro punto es el reconocimiento del pasivo pensional. Se ha avanzado, pero eso todavía no se ha terminado. Se han hecho las comisiones de salud, ya eso no voy a hablar, y se aumentó la financiación de los juegos. Hay una serie de acuerdos que son en procesos, como por ejemplo, y ya entro a hablar como de cómo se combina esto con lo que estamos haciendo. El ascenso. El acuerdo del ascenso eran 2.
uno para el 2277 y uno para el 1278. El año pasado, como ustedes saben, logramos descongelar el escalafón, se hace el acuerdo, se movieron 80.554 maestros y maestras que ascendieron o se reubicaron, y quedó la tarea de la siguiente cohorte, ya informo. Del 2277 nosotros pasamos una propuesta para que en la 14 se aplique algo parecido a lo que hay en la 2, es decir, que se reconozcan todos los títulos que no se han usado en porcentajes, como pasa en la 2 cuando entrega maestría o doctorado, pero también una tabla de tiempos. Por cada 3 años que usted no haya utilizado un puntaje que se reflejara el salario. Nosotros tenemos compañeros, aquí hay varios, que hace 20 años y llegaron muy jóvenes a la 14 y nunca más se volvieron a mover. Es un salario que se ha deteriorado y fuera de eso, con la pérdida de los factores salariales, pues la pensión bajó muchísimo. Entonces hay una apuesta de FECODE en este pliego de que logremos sacar una fórmula que no es escalafón 15-16 porque eso legalmente no podemos hacer, sino que haya unas bonificaciones salariales, incentivos que garanticen mejorar esa media salarial de los maestros del 2277, que hoy son menos de 100.000, pero todavía están acá y tienen una expectativa pensional que ha bajado muchísimo. Compañeros, entiendan, usted se pensiona y la pensión con un PC, no más. ¿Sí? Entonces va perdiendo el valor. Del 1278 ya está todo el documento que modifique el decreto 1657, tiene que ser publicado en observaciones ciudadanas. Los cambios fundamentales de este decreto son, primero, entre los requisitos, la evaluación de desempeño, van a pedir las 2 últimas que tenga, pero que no hayan sido utilizadas para el movimiento anterior. ¿Por qué eso? Porque es la única manera de garantizar que los que no se presentaron, no usaron las evaluaciones, o los que no pasaron, no las usaron, puedan moverse. Y al mismo tiempo, para que de aquí en adelante, los que pasan un año no se presenten el otro año. Hay otras modificaciones que tienen que ver con la inscripción al escalafón, no alcanzo a explicarlas todas, y hay otras modificaciones que tienen que ver con las responsabilidades de las secretarías de educación, sobre todo porque han incumplido muchísimo y nos ha generado problemas. Pero se está modificando el decreto 1657 de 2016, y en ese sentido ese decreto tiene firma presidencial. Apenas lo publiquen en observaciones ciudadanas, lo que debemos hacer es un espacio de socialización, que la gente, si tiene aporte, lo haga para recoger lo que es importante y que se hagan las últimas modificaciones y empiece el proceso de firmas. Entonces, tendremos un espacio para hablar de ese decreto. Ya de otros puntos que nosotros hemos hablado, voy a plantear varias situaciones. Una, jornada única. Si ustedes ven, el acuerdo del 2023 es un acuerdo muy completo. Las condiciones de la jornada única, el debate de la aplicación del 2105, el de respeto a la jornada de los docentes. Entonces, hacen una encuesta, 85% positivo. ¿Quién contestó la encuesta? Secretarías de Educación, los rectores, que son los que les reciben la bonificación, y uno que otro docente. Entonces, pues obviamente nosotros no aceptamos esa encuesta y le pedimos a la viceministra que hiciera un trabajo de visita a puntos en acuerdo con nosotros. O sea, en acuerdo es decir, nosotros vamos a solicitar que visiten la jornada única de este y este colegio para que realmente se miren las condiciones. Municipios que fueron pilotos, como Envigado, hoy tienen una cantidad de horas extras, un colegio con 104 horas extras
significa 5 o 6 maestros que pueden repartirse diferente, pero ellos prefieren diluir la planta docente en vez de decirle al ministerio necesitamos planta para garantizar una relación técnica diferente. Entonces quiero que debemos de entrar. Nosotros hemos mantenido que la jornada única es con condiciones y no como se está planteando. Hay otra discusión que está ahorita al orden del día y que la metimos en pliego. Yo estoy combinando pliego y seguimiento de acuerdos. Y nosotros dijimos, se va a modificar el concurso de ingreso. ¿Cuál es la modificación que queremos hacer? Que la prueba eliminatoria no solamente sea un examen, sino se tenga en cuenta el contexto y la experiencia. Digamos que eso debe modificar el decreto 915. ¿Ustedes se acuerdan qué dice el decreto 915? Inscripción y proceso de concurso. Con la modificación del decreto de ascenso, ya modificamos toda la parte de inscripción al escalafón. Son 2 decretos que tienen el mismo nivel, entonces este derogará lo que sea contrario. El de ascenso va a derogar lo que diga el 915 de inscripción. Pero queda el proceso de concurso. Entonces, esa es una mesa que se va a empezar a trabajar y tenemos que trabajarla de la mano con el manual de funciones. Pero antes de eso, o bueno, a la par, se viene dando una lucha con los compañeros elegibles. Aquí ha sido muy fuerte. Salió una circular, la 13, donde llama a las secretarías de educación a liberar las plazas y a cumplir el orden de nombramientos de plazas. Pero por el otro lado, nosotros metimos en el pliego, uno, que se cumpla con organizar la planta. Mira, hay compañeros que fallecieron el año pasado y hoy no han nombrado reemplazo. Hay compañeros que se retiraron y aún tienen la plaza en vacancia temporal. Nosotros necesitamos que saquen toda la planta de vacancias definitivas, que nombren a los elegibles y después a los compañeros de retén social provisionales. Son 2 peleas que hay ahí, pero nosotros sabemos qué significa quedarse en una lista de elegibles y esas listas van para octubre. La comisión no quiere unificar, la Comisión Nacional de Servicio Civil no quiere unificar listados y se van a quedar al menos 10.000 compañeros por fuera de eso. Por el otro lado están, bueno, yo no voy a hablar de prestaciones y eso, le toca al compañero. Hay unas discusiones que nosotros hemos tenido frente al currículo. Una apuesta programática del gobierno del cambio era una modificación al currículo. Y ustedes ven que todos los días en el Senado transitan una nueva ley, una nueva orden. Y entonces nos inventan una nueva cátedra. Están en la cátedra socioemocional, pero hay como 8 cátedras por ahí pendientes que no hemos implementado. Y eso es un desgaste para nosotros los maestros. Nosotros le hemos propuesto, como viene el foro, el plan decenal, que realmente haya un acuerdo de modificación de varios aspectos del currículo. Y aquí el papel del CEI y el papel de los sindicatos debe ser muy fuerte en lo que está pasando. Nosotros hoy tenemos que defender, primero, que haya conocimientos específicos, que haya investigación en la escuela, que haya pedagogía, que haya lúdica, todo lo que quieran. Pero no puede ser que nos digan eso mientras que usted llega al colegio en enero y cogen el área de sociales, de ética, de religión y la reparten para poner a sobrar maestro. No puede ser que un maestro tenga hoy 10 horas de lengua castellana, 5 horas de ética, 3 de religión y el resto de artísticas. Eso nosotros tenemos que entrar en una lucha para que aquí se organice diferente el contenido y los maestros, pero como nos inventan tantas cosas, pues van partiendo las áreas. Entonces tenemos una discusión porque hoy en el Senado están debatiendo un decreto para que los estudiantes entren a las 7 de la mañana. No conocen la realidad,
donde existen 2 y 3 jornadas. Están discutiendo una serie de normas que no tienen que ver con una apuesta curricular. Y yo creo que aquí, este año, se aprobó que iba el Congreso Pedagógico de FECODE. Y ese Congreso debe tirar unas líneas fuertes de lo que debe ser una reforma real, curricular en Colombia, para que existan cambios. Entonces, eso está allí, entre otras cosas. Nosotros hoy nos enfrentamos frente a un problema muy grave y es las intenciones de siempre de privatizar la educación. Y la educación se privatiza de muchas maneras. Una, no dándole recursos a lo público, sino a lo privado. Por eso, el Centro Democrático vuelve a radicar el proyecto de bonos, creo que van 6 veces. ¿Qué pasó con los bonos escolares? Llegó a la comisión sexta, lo sustenta el Centro Democrático, nosotros solo teníamos 5 votos, de los cuales asistieron 3, y yo sí digo, así como mucha gente, no todas, apoyó el pacto, nosotros no podemos aceptar que los señores Pedro Flores y Alex Flores no se hagan presente y dejen solamente a 3 compañeros, y pasó en el primer debate con 6 votos. Aquí hay que exigir que la gente que fue elegida con los votos de los sectores populares cumpla el papel. ¿Cómo así que pasa el proyecto del Centro Democrático en primer debate y no están 2, y la vez pasada tampoco estuvieron? Pero lo peor de todo es que el señor Pedro Flores tiene bloqueado el proyecto y el debate de financiación de la educación superior. Y yo creo que nosotros, y lo pido al sindicato como a DIDA, debemos decirle al presidente que no puede frenar. Los compañeros que salieron en la lista del pacto salieron a defender un programa y les corresponde eso. Si no, quítese y deje que otro lo haga. Pero no podemos estar en una situación. O sea, es muy grave que se hagan elegir por un programa, como lo hicieron muchos, para ir a hacer otro. Entonces creo que hay que saber esto, porque a nosotros nos corresponde, es buscar que se hagan las reformas. Voy a cerrar con 2 puntos que para nosotros son muy importantes. Uno es de las garantías sindicales. Yo creo que nosotros hemos tenido todo un proceso de lucha en la historia, donde siempre ha estado el problema de la represión, de no garantizar el derecho a la movilización, el derecho a la protesta. Hay que hacer un trabajo con las comunidades deben de saber por qué salimos a la calle. Compañeros, el problema de la reforma laboral es un problema que nos toca a nosotros, en nuestra familia, a la gente que está al lado. ¿Cómo es posible que en los debates de reforma laboral que se hicieron antes de llegar allá, la señora Berenice Bedoya de la ASI, con votos de los sectores populares, y del magisterio, hizo reuniones, y ¿sabe a quién llevó? A las organizaciones sindicales, entre comillas, que son dueños del contrato sindical, que es uno de los puntos más lesivos, porque ha hecho un daño a las organizaciones, pero sobre todo son formas de tercerización laboral. Y esta señora ayuda a hundir la reforma porque tenía que hacerle el favor a esos sectores de empresarios que utilizan los sindicatos para hacer contratos sindicales. Y que nosotros tenemos que exigirle a ella que respete lo que aquí se ha porque yo sé que hay gente que la apoyó pensando que no, se ha puesto del lado de la derecha en contra del magisterio, en contra de todos los trabajadores y trabajadoras. Listo. Otro punto que quiero dejar aquí es que ustedes a veces nos dicen, ¿y FECODE qué dice de los bonos? No, allá estuvimos, no solo estuvo un compañero debatiendo, habló, sino nosotros venimos haciendo un trabajo.
pero la correlación de fuerzas en el Senado y en la Cámara no nos favorece. Por eso el debate de la consulta popular es muy importante, porque es una discusión de país donde cuando esa democracia y esa representatividad, como Berenice Bedoya, como Katy Jubinao, como JP, que se montaron con los votos del sector popular, incluso gente que se coló en la lista del pacto y no cumple su papel, nosotros debemos de salir a exigir que este país debe cumplir con lo que desea también los sectores populares. Y hay que salir a explicarle a los padres de familia realmente qué dicen. Y hay que salir a tumbar todo ese discurso que han montado los medios de comunicación. Sí, ¿cómo es posible que la NIF sí pueda hacer lobby político y pagar a sus representantes? Pero si FECODE apoya un programa del cambio, es que es plata ilícita. Nosotros no tenemos derecho a aspirar que en el Senado hayan personas que representen los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los maestros, de los sectores populares, pero ellos sí pueden, la NIF sí puede, y puede hacer el lobby, y comprar, y mover lo que quieran, y tienen la plata, eso sí no es ilícito. Entonces, por eso el debate de la consulta popular es un debate mucho más a fondo. Hay un punto que para nosotros es muy importante, y voy a aprovechar el momento para resaltar algo. Para nosotros el problema de fortalecer la organización sindical es vital. La organización sindical se fortalece con conciencia política y social, compañeros. Yo he aprendido que para hacer una campaña no necesito poner ni mi nombre en un lapicero ni en una cachucha. Necesito ir a explicarle a la gente claramente una posición. Nosotros no necesitamos que nos motive otra cosa diferente a nuestro compromiso social del papel del sindicalismo en Colombia. Sindicato más grande en el país no hay que ir. Ayer les mostraban las cifras, bueno, esto no lo saben los compañeros, pero cuando salió la certificación con los datos de cada sindicato, yo le escribí a la presidenta y le dije, Lida, volvimos a ser el primer sindicato de FECODE y el primer sindicato del país. Y eso ha sido un esfuerzo de cada compañero. A mí también me llega un compañero, me quiero afiliar a DIDA, formulario y se lo mando aquí, vea, pero sí que cada uno de ustedes ha hecho la tarea. Y la ha hecho porque a pesar de que tengamos críticas y debates con muchas cosas, sabemos la importancia de estar organizados. Y esto es un trabajo conjunto. Tenemos que fortalecer la organización, pero se organiza la gente consciente de lo que significa un sindicato, que un sindicato es para la lucha, que un sindicato debe elegir a sus mejores dirigentes y estos dirigentes deben de estar a la altura de denunciar la corrupción, de denunciar lo que pasa en el país, pero también de construir proyectos de país. Entonces, en el caso de Adira, nosotros venimos en un proceso colectivo de todo el mundo de fortalecer, pero hay que hacer un esfuerzo, compañeros y compañeras, por elevar los niveles políticos. Yo le digo a la gente, porque yo pues mantengo en Bogotá, ustedes no saben lo que es estar en un municipio y celebrar un triunfo para los sectores democráticos o progresistas. O sea, en Medellín todo voto cuesta, porque a nosotros nos ha tocado la dura, nos ha tocado ir contra la corriente. Y yo recuerdo en el 2006, 2007, que fui a una asamblea en Amagá, 2008 realmente, y yo empecé a hablar y los compañeros me dijeron, hay que sacarla con cuidado porque aquí no se habla de eso, Marta. Y sabemos el miedo que nos va a hablar de política y de posición política. De denunciar a quien ha usado, por ejemplo, nuestro modelo de salud para enriquecerse. Y hay gente que me dice, ¿usted por qué dice lo que dice del prestador de salud de Antioquia, que tiene el control no solo de la salud aquí
en el área metropolitana, sino la de Chocó, y que tiene negocios en todo lado, pero además que tiene la captura de la plataforma Urus, y que él, en alianza con el señor Mauricio Marín y todos los denunciados, hicieron un monopolio para no permitir que se implementara tal cual el modelo de salud del magisterio. Lo hago porque me corresponde y nos corresponde a los ejecutivos y nos corresponde a los directivos. Nosotros no estamos aquí para caerle bien a X o a Y, estamos para representar al magisterio, para defender sus derechos, para entender que la educación debe servir a la transformación social, para que los maestros y maestras sean los mejores maestros, los de lo público. Pero ser mejores maestros significa pensar en que nosotros tenemos derecho también a plantear un currículo alternativo. Ya tenemos derecho no solo a pelear porque nos respeten la jornada, sino que en la escuela, la educación lea al país, que la escuela realmente garantice cambios. Ayer venía en el vuelo con un compañero que es del movimiento estudiantil, asesor del ministro de Educación. Él quería venir aquí 15 minutos a saludarnos porque hay un proyecto que va a impulsar el Ministerio de Educación, que es Colegios en Territorio, y escoger los citas sobre todo y ciertos colegios y empezar a desarrollar todo el problema agrícola, ambiental, que hoy escoge Antioquia, escogen al suroeste de Antioquia para ir a acompañar el proceso con el Ministerio de Educación. Ellos querían venir a contarlo aquí y piensan que su aliado estratégico pues es Arida. Y hubiera sido chévere poder tener el espacio para que todos los delegados supieran que viene un proyecto del Ministerio de Educación donde busca conectar los colegios con el territorio y sus necesidades. Esa es la apuesta que hemos hecho nosotros históricamente. Ese es el papel de la educación y el papel de los maestros y maestras. ¿Usted cómo le va a sembrar sueños de esperanza y transformación a los jóvenes en el municipio de Andes, de Támesis, de Jericó, si no somos los maestros los que buscamos que la educación cambie y fortalezca, pero sobre todo no permitir que destruyan con la minería ese recurso que tenemos y podamos fortalecer ese movimiento tan importante donde la gente dice agua sí, oro no, y debe reflejarse en la escuela, compañeros y compañeras. Entonces, el proyecto que plantea hoy el Ministerio de Educación, ayer estaba aquí el viceministro de Superior, estaba el equipo de Daniel Rojas, y tiene una apuesta, y es que los colegios de Antioquia conecten con el territorio, los colegios públicos, y nos hablan, nuestro aliado para nosotros es Arida. Y eso es cambiar país, y eso es hacer que la educación busque la transformación social. Por eso llamo al magisterio a que recuperemos ese sentido de la política bonita, de la política que transforma, de la política que logra construir territorio, pero también de una educación que debe llevar para transformar este país. Que todos nuestros muertos, que todas nuestras luchas, que todos nuestros desgastes que hemos tenido se manifiesten en tener otra Colombia posible, y el magisterio es voz fundamental en eso. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Marta Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores. Hacemos entonces un llamado. Compañera Lida, demás miembros de la Junta Directiva de ADIDA, compañero Domingo, presidente, compañero Cristian, presidente de FECODE, compañero Cristian, miembro también del Ejecutivo, compañera Marta. Apreciadas maestras y maestros de los 125 municipios de Antioquia presentes en esta extraordinaria asamblea de ADIDA,
Cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores y de antemano desear el mayor de los éxitos por las causas que ustedes siempre han enarbolado en Antioquia, en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos e intereses de los maestros y las maestras de Antioquia y de Colombia, y en general en la solidaridad y en la participación de las causas políticas y sociales que siempre han acompañado. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, pues queremos compartir con ustedes la apreciación política que nos parece a nosotros es determinante para el qué hacer de nuestra actividad social y política. Desde que inició este gobierno, todo el establecimiento neoliberal y la extrema derecha y el uribismo han hecho todo lo que está a su alcance para que este gobierno no logre desarrollar lo que planteó en su plan de gobierno y que quedó escrito parte de él sustancialmente en el Plan Nacional de Desarrollo, como es la paz total, la justicia social y la justicia ambiental. Yo empiezo señalando que este gobierno es producto fundamentalmente, entre otros muchos, pero destacados, de dos aspectos sustanciales de la vida política nacional en Colombia. Primero, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y segundo, de la amplísima movilización nacional que se desarrolló durante el gobierno de Iván Duque, primero el 21 de noviembre del 2019 y especialmente el estallido social. Gracias a estos eventos de la coyuntura política nacional es que hoy podemos decir que tenemos un gobierno alternativo, democrático, progresista y popular, como lo ha señalado la Central Unitaria de Trabajadores. Repito, sin esas luchas no hubiésemos podido lograr que Gustavo Petro fuera el presidente de Colombia. Y gracias a esa movilización social que se ha mantenido durante este gobierno y de la cual ustedes han sido partícipes y protagonistas de esas movilizaciones, a este gobierno no lo han podido tumbar, puesto que siempre ha estado en el plan de estas políticas del establecimiento neoliberal y la extrema derecha, incluso un golpe de Estado e incluso algo más grave, el magnicidio. De tal manera, compañeras y compañeros, que ese es el primer elemento que tenemos que señalar aquí. Todo lo que ha estado al alcance de ellos para no dejar que este gobierno, como se dice, gobierne. El establecimiento económico, los poderes del capital financiero nacional e internacional, la de las corporaciones que tienen sus inversiones tanto nacionales como extranjeras en el país, los megarricos, el Consejo Gremial Nacional encabezado por la ANDI, los medios de comunicación masivo vinculados todos y cada uno de ellos a estos poderes económicos. Todos ustedes saben de esa relación entre la economía y la política, y aquí en este caso entre la economía y los medios de comunicación para que se haga esa política a favor del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha del uribismo. Lo que ha hecho el Poder Judicial, cada vez siempre opuesto a diferentes medidas que este gobierno ha intentado. Señalo por lo menos tres. La Corte Constitucional decretó o declaró inexequible el pago de las regalías de los grandes inversionistas extranjeros por, así como se dice, las riquezas de nuestro subsuelo. No pagan regalías, este es el colmo de una situación en Colombia. Y el colmo exactamente de que una institución del Estado
que tiene que salvaguardar por encima de todo la soberanía y el patrimonio de la inmensa mayoría de todos los colombianos, y el subsuelo es uno de ellos, y por eso se pagan las regalías, pues haya declarado de que no tiene necesidad de pagarlas. 6,7 millones le significó al gobierno de Gustavo Petro de que algo que se ha aprobado en la reforma tributaria no ingresara al erario, y por tal motivo los déficits a los cuales he estado sometido pues hacen parte de esa decisión desafortunada de la Corte Constitucional, que se ha puesto al servicio de los intereses extranjeros y en la pérdida de nuestra soberanía. El Consejo de Estado, cuando el gobierno intentó modificar las tarifas de los servicios públicos por vía de decreto reglamentario, inmediatamente se lo anuló, y con esa posibilidad pues salvaguardó todos los intereses que han estado vinculados exactamente al tema, entre otros, de la energía eléctrica, para hablar del caso más sonado, y que tuvo alguna repercusión significativa en las explicaciones que dio el gobierno nacional a través del presidente de la República y de su ministro de Minas, Edwin Palma, en el Consejo de Ministros del lunes pasado, que muestra exactamente cómo se maneja esa situación. Y lo que está hoy en camino en materia de la ley pensional en la Corte Constitucional, ya hay una ponencia negativa del magistrado Ibáñez, presidente de esa corporación, para que se hunda en la Corte Constitucional, supuestamente mediante una revisión constitucional, presuntamente atendiendo la demanda que hizo la senadora Paloma Valencia, diciendo que hubo vicios de forma en el trámite de la ley para declararla exactamente inexequible. Ese es parte del establecimiento institucional que tenemos en el país, y que obviamente se opone a los propósitos de transformación y de cambio que este gobierno ha querido impulsar y desarrollar en bienestar, como lo ha repetido una y otra vez, y cosa que evidentemente se saluda desde el punto de vista de lo que hace el presidente Petro, de señalar qué es lo que está en juego cada vez que se hablan de estos temas. Es decir, en juego están los intereses de todas esas corporaciones, de la codicia, como lo dice repetidamente el presidente Gustavo Petro, que son la codicia de los grandes empresarios nacionales y extranjeros y de estas corporaciones que definitivamente le quitan todos los derechos que la población debería tener en diversas materias, no solamente en términos de las reformas sociales, sino en términos, como bien se señalaba en esta Consejo de Ministros, sobre lo que son los servicios públicos, entre otros el de la energía eléctrica. Y el otro es lo que hace en el bloqueo el Congreso de la República sobre las reformas sociales. 8 senadores, yo siempre prefiero repetir de qué partido son para que le quede claro al país, no tanto acá en esta asamblea, pero en el resto del país, de que 2 del Centro Democrático, 2 del Partido Conservador, 1 del Partido Liberal, 2 de los partidos cristianos de Colombia y Justa Libre y el Partido Mira, y 1 de la Alianza Social Independiente, además de esta región, desafortunadamente, hundieron la reforma laboral. Reforma laboral que pretendía recuperar de derechos, especialmente los que nos quitó Uribe con la ley 189 y los que nos quitó Gaviria con la ley 50 del 90. Recargos nocturnos, dominicales y festivos, recuperación del contrato de aprendizaje, estabilidad laboral en términos de la flexibilización que determinó la ley 50. Situaciones que se quisieron recuperar por esa vía. Viene a esa misma Comisión Séptima del Senado ahora la reforma a la salud, que el 3 de abril del año pasado esa comisión, ya no con 8 sino con 9, porque a esos 8 se sumó en esa oportunidad la señora senadora del partido de la U, Norma Hurtado, con absoluta seguridad será el trámite que desafortunadamente va a suceder con la reforma a la salud, y con eso el hundimiento también de una de las reformas sociales más importantes que este gobierno ha tenido, como es exactamente convertir
a la salud en un derecho y quitárselo de las garras a los negocios en los cuales desafortunadamente ha estado en los últimos 31 años, motivo exactamente de esa fatídica Ley 100 del año 93. Provendrá después lo que tienen que ustedes aquí, que ya mencionó el compañero Domingo, sobre la ley orgánica de competencias para la reglamentación del acto legislativo del Sistema Nacional de Participaciones. Pero vienen además dos proyectos de ley importantes y que nosotros hemos salvaguardado: la jurisdicción agraria para el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, que no se ha podido completar porque tocó pasar por esa gran tragedia que significó el gobierno de Iván Duque, que hizo trizas los acuerdos de paz y que a este gobierno le ha tocado intentar restablecerlos. Pero adicionalmente está el tema de recuperar para la educación pública universitaria recursos suficientes frente al déficit presupuestal que mantienen, con la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Y por ese motivo estas son tres leyes muy significativas también en el escenario de las reformas sociales. Por lo pronto tenemos tres en profunda discusión y en profundo término de que vayan a ser hundidas definitivamente: la laboral, que ya lo fue, la de la salud, y la pensional en la Corte Constitucional. Este es el bloqueo del Congreso de la República a las reformas sociales del cambio, que evidentemente muestran lo que estamos aquí enarbolando de cómo todo el aparato institucional está en contra de este gobierno y le ha quitado posibilidades reales y materiales de avanzar, porque nos va quedando claros a todos, y esta es la enseñanza también significativa en este término, de que no basta con que tengamos un buen presidente, que lo tenemos, si eso no va acompañado de que en el Congreso de la República también tengamos mayorías, y es lo que está demostrado. Y por eso este tema también no solamente se ubica en la discusión política de lo que podamos suceder frente a las reformas sociales, sino que esto va a tener implicaciones en lo que va a suceder en las elecciones del año 2026, como también aquí lo señaló el compañero Domingo Ayala. Compañeros y compañeras, estos son los bloqueos institucionales que ha tenido que, así como se dice, atender este gobierno, y sobre los cuales algunas cosas de las que haya hecho positivamente las ha podido realizar solo en la condición en que lo hemos podido acompañar y hemos registrado en la calle esa movilización social. El uribismo ha intentado disputarle la calle al movimiento social y popular. Por fortuna no lo ha conseguido. Por fortuna sigue siendo, así como se dice, un patrimonio de los que verdaderamente estamos empeñados desde los derechos y los intereses de la ciudadanía en general, y en particular de los sectores sociales organizados, en especial de los trabajadores y las trabajadoras del sindicalismo, parte sustancial de nuestro quehacer y con el cual atendemos todas y cada una de estas situaciones que se nos presentan en el país. Por eso el gobierno, frente a todo este bloqueo institucional y en particular sobre la reforma laboral, ha propuesto de que si esos señores del Congreso siguen en ese bloqueo institucional, lo que requerimos entonces es una consulta popular, es decir, consultar al constituyente primario, al pueblo, para que le ordene a ese Congreso desvergonzado de que tiene que aprobar las reformas sociales del cambio. Por eso, compañeros, dentro de las tareas que tiene la Central Unitaria de Trabajadores, acordado tanto en su comité ejecutivo como en su Junta Nacional, proveniente de las decisiones que tomamos en el Congreso Ordinario de la Juventud, la Mujer y de la CUT el pasado mes de febrero del año pasado, están evidentemente apoyar
esta consulta popular, pero no solamente diciendo sí, sino constituyendo comités de impulso a lo largo y ancho del país. Y aquí en Antioquia tendríamos que decir entonces que por lo menos en cada municipio, estoy diciendo por lo menos, debe haber un comité de impulso por el sí en la consulta popular, y nuestra invitación desde la Central Unitaria de Trabajadores es que ustedes lo hagan. Lo que ustedes hicieron, compañeros, para recordarlo, en el referendo uribista del año 2003 y con el cual lo derrotamos a este señor bandido, necesitamos que se restablezca nuevamente, y en la opción que ustedes mantienen con la comunidad educativa le permitan a todo este pueblo colombiano, y en esta oportunidad al pueblo antioqueño, a que participe masivamente en esa consulta popular, puesto que necesitamos 13.600.000 personas que vayan a la votación esa vez, y adicionalmente 7 millones de ellos deben votar por el sí. Tamaña tarea que no se puede hacer sino sobre la experiencia positiva que ustedes tienen. Y aquí hay que decir, no hay ninguna restricción para que un empleado público como cada uno de ustedes pueda hacer la campaña, hace parte de la participación ciudadana, y por tal motivo la podemos hacer abiertamente sin ninguna restricción. Compañeros, esta es nuestra tarea central, y quiero decir, esta tarea central es para socializar, para educar, para hacer pedagogía, no solamente sobre la consulta, sino lo que está en discusión en esa consulta y en la lucha política en Colombia. O siguen y regresan los intereses de la extrema derecha y el uribismo en el 2026, o prevalecen las posibilidades reales y materiales de cambio y de transformación con este proyecto político que hoy representa Gustavo Petro. Eso es lo que está en discusión, y aquí hay que decirlo con toda claridad. La sed de venganza del uribismo, compañeros, no tiene límites, y por eso el llamado que hacemos es a la mayor comprensión, pero al mayor compromiso, porque eso no nos puede suceder a los colombianos nuevamente, vivir esas noches amargas y días tristes en los cuales el uribismo ensangrentó a toda la población colombiana y al sindicalismo le apostó, le ocasionó graves perjuicios y graves restricciones con su persecución y su estigmatización y asesinato de múltiples dirigentes sociales y sindicales. Esa es la tarea, compañeros, que tenemos que realizar muy prontamente. Y voy terminando con dos asuntos de la mayor importancia también. La negociación estatal. Presentamos nuestros pliegos de manera unificada con las otras dos centrales QCGT en el pliego nacional, pero también se han presentado los pliegos sectoriales, el de educación obviamente por supuesto, pero también el de salud, el de justicia, el de transporte, el del sector minero energético, el del sector de defensa, el del sector agropecuario, etcétera. Son una serie de pliegos también muy importantes para cada uno de esos sectores y los trabajadores que laboran allí. Pero adicionalmente se han presentado pliegos regionales y pliegos singulares. En este conjunto de cuestiones planteadas por la negociación multinivel que quedó reflejada en la modificación que se le hizo al 160 y por tal motivo en la expedición del decreto 243, cuyo aspecto más significativo es que la participación en las mesas de negociación se hace con base en el número de afiliados y no solamente con base en la sola personería jurídica de cualquiera de los sindicatos, confederaciones o federaciones que existan. Porque eso no ha servido sino única y exclusivamente para montar y atomizar aún cada vez más al movimiento sindical, pero lo más grave, mediante expresiones fantasmales que no corresponden realmente a lo que se requiere. Resumo aquí el pliego nacional estatal, que en el día de hoy y el lunes próximo terminaremos en la unificación
y la discusión seria que vamos a tener es cuáles son los 40 negociadores que va a tener el pliego nacional estatal, en los cuales está por descontado que entre FECODE y la CUT tenemos ya 20, más los que podamos tener por la Federación FENALTRASA, que también es filial de la CUT. Sin lugar a dudas podemos decir que de entrada vamos a tener una mayoría en la negociación, y si a eso le sumamos la unidad de acción que hemos mantenido con los compañeros de la CGT y la CTC, podemos decir que podemos neutralizar a todas esas federaciones y confederaciones fantasmales que responden a intereses muy particulares, cuando no, intereses no mencionables, ni siquiera adecuados a lo que se puede generar para lo que es el sindicalismo, y que de esa manera suplantan y trasiegan con una institución tan importante como es el sindicalismo, vinculado a la democracia de los trabajadores, que obviamente debe ser rechazable y condenable todo lo que alrededor de eso hace. Los aspectos centrales de esta negociación en ese pliego que presentamos son: primero, el cumplimiento de los acuerdos de gobiernos anteriores; segundo, las garantías sindicales; tercero, la política de mujer y género en términos de transversalidad de nuestro pliego de peticiones; cuarto, el tema relacionado con los aumentos salariales y prestacionales, que es un tema sustancial; y quinto, el tema relativo a el incremento de las plantas de personal, y por tal motivo de que esos contratistas, que son casi 1 millón en Colombia, empiecen a transitar hacia las plantas de personal, plantas permanentes, porque esta es una discusión que tuvimos. Compañeros, y la planta de personal, para que estos contratistas pasen definitivamente a las plantas de personal, ese sistema de contratistas que siempre hemos criticado y rechazado, y que desafortunadamente no ha tenido tampoco en este gobierno por múltiples circunstancias, inclusive porque tuvimos una discusión con la función pública que empezó a hablar de que esas plantas deberían ser temporales, y nosotros decimos no, tienen que ser permanentes, y desafortunadamente no se le ha dado toda la importancia, la dinámica y el aceleramiento que esta situación tiene, y que queremos que en esta oportunidad se pueda restablecer. Ahí está sintetizado el pliego unificado estatal. Y termino con este tema, compañeros: la movilización social. Acaba de pasar el 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado y la Violencia en Colombia, desafortunada, que nos ha servido para recordar a todas nuestras víctimas, pero especialmente en su memoria levantar las banderas por las cuales ellos fueron asesinados. Ese es el mensaje del 9 de abril. Pero ese día también, y debo de registrarlo muy positivamente, porque esto hace parte de la política mundial, el gobierno de Gustavo Petro asume como presidente pro tempore del CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en su declaración de Tegucigalpa del pasado 9 de abril expresó exactamente la definición de buscar mecanismos de unidad, integración y cooperación latinoamericana y caribeña, especialmente para hacer de manera conjunta todos los estados, naciones y pueblos de América Latina y el Caribe una fuerte y férrea resistencia a toda esta campaña fascista e imperialista del señor Donald Trump contra todo el planeta, pero en particular contra América Latina y el Caribe. Será el liderazgo de Gustavo Petro el que pueda contribuir a esa unidad para resistir frente a esa política, así como se dice, indignante y agresiva con nuestros inmigrantes, de esa política de la guerra comercial arancelaria y adicionalmente de la política antidroga norteamericana, que es una política fracasada. Para eso también entonces se requiere ese liderazgo, y es muy importante que lo realice
pero especialmente el Senat Social, del cual participa la Central Unitaria de Trabajadores con los demás movimientos y organizaciones sindicales y sociales de América y Latina y el Caribe, propenderemos por respaldar toda esta actividad que el gobierno de Gustavo Petro haga en esa dirección, repito, de la unidad, la integración y la cooperación de América Latina y el Caribe. Los pueblos, con la vieja exactamente aspiración de Bolívar de que se integren en un solo bloque, es una oportunidad que nos está dando esta presidencia pro tempore, pero adicionalmente esa política agresiva de carácter imperial y fascista que representa Donald Trump en el continente. Compañeros y compañeras, la otra movilización significativa que está a nuestro alcance, que está aquí pegada de lo que estamos haciendo, es la del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. La invitación, compañeras y compañeros, de los 125 municipios de Antioquia es que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que ese día festivo por demás, nos volquemos a las calles con toda nuestra familia, familiares, amigos, vecinos, con nuestras mascotas también, sí, para decirle una y otra vez sí a la consulta popular, sí a las reformas sociales, sí al gobierno del cambio. Deberá ser una movilización nacional registrada de tal magnitud que supere lo que hicimos el 18 de marzo y sea esta la oportunidad para resaltar, destacar y felicitar todo el esfuerzo que se hace en Antioquia, una región vinculada desafortunadamente al paramilitarismo y al uribismo, para que ese día, igual que el 18 de marzo, por lo cual repito nuestras felicitaciones a todos y cada uno de ustedes que lo hicieron, para que salgamos todavía con mayor compromiso, con mayor dedicación, con mayor entusiasmo, a que verdaderamente expresemos lo que este país requiere, cambios y transformaciones, y que esta oligarquía, que este establecimiento neoliberal, que esta derecha fascista del uribismo nos quiere impedir, sea el mecanismo por el cual animemos lo que suceda en la consulta popular y en las elecciones del año 2026. Lo uno va pegado a lo otro. Aquí hay que hacer la precisión de que frente a la consulta popular podemos tener el inconveniente de que el Senado de la República no la apruebe. Esto hay que decirlo con toda sinceridad, y esto sería otro de los bloqueos. Ya el Partido Liberal, de manera oportunista y cínica, sacó 2 artículos de la reforma laboral, que es el término del recargo nocturno y los dominicales y festivos, para hundir, para pretender mediante esta maniobra hundir la consulta popular. Compañeros, tenemos que señalar que ese partido votó negativamente la reforma laboral, y nadie entiende por qué después entonces, aunque sí se explica de que verdaderamente haya sacado una reforma laboral de 2 meros artículos, una reforma laboral absolutamente recortada, que no tiene los criterios que nosotros hemos defendido. Por eso la criticamos como tal, pero es una maniobra del establecimiento para tratar de ahogar la consulta popular. Por eso el 1 de mayo debe exigirse que se vote en el Senado de la República positivamente la consulta popular que presentará el gobierno nacional. ¡Viva la consulta popular! ¡Viva! 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 ¡Viva el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora! ¡Viva! 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 ¡Vivan las reformas sociales del cambio! ¡Viva! 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 ¡Viva el gobierno del cambio de Gustavo Petro! ¡Viva! 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 ¡Viva Adidas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva FECODE! ¡Viva! 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 ¡Viva la CUT!